Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro primero de Samuel, el discurso de Samuel al pueblo. El primer acto del rey Saúl hizo que el pueblo se uniera bajo la monarquía. No era lo que Dios quería, pero Dios le permitió al pueblo de Israel que pudiese tener un rey, pero tenemos que entender que no necesariamente lo que se desea no siempre es lo que conviene. Por otra parte, el periodo de los jueces había terminado. La obra de Samuel había comenzado a disminuir. Ahora la figura del rey iba a ser predominante y el profeta comenzaba su ocaso. Por eso ahora se dirige al pueblo en este discurso importante. Vamos a estudiar este capítulo por secciones para un mejor entendimiento. Lo primero que hace Samuel es presentar su caso y las credenciales de su ministerio. Leamos los versículos 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he dado un rey. Ahora pues, ahí tenéis al rey que ha de guiaros. Yo soy ya viejo y estoy lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he aceptado soborno para cerrar los ojos, y os restituiré. Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado nada de manos de ningún hombre, dijeron ellos. Él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mis manos. Así es, respondieron ellos. El profeta Samuel comienza resaltando que la elección del rey fue una petición del pueblo. Esto nos hace recordar que el reino de Dios se basa en el principio de la libre elección. El hecho que Dios conozca el fin desde el principio en ninguna forma limita al hombre para que tome sus propias decisiones. Dios sabía de antemano, y así se lo hizo saber a Moisés, que ellos pedirían un rey. Ellos para nada consultaron sobre su decisión y sobre lo que Dios hubiese deseado. Así que les concede lo que ellos piden, y al parecer les nombra un rey que en apariencia física llenaba las expectativas del pueblo. Además, en los primeros meses del reinado de Saúl, él había mostrado que estaba poseído por el Espíritu de Dios. Era apacible en su proceder, paciente con sus enemigos, humilde delante de Dios, obediente a los consejos del profeta, enérgico para la guerra, decisivo en las emergencias y se destacaba por su abnegación. El haber pedido rey había rechazado la dirección que el Señor les había dado durante este tiempo, pero también habían dejado a un lado la obra del juez Samuel, un hombre que había demostrado ser un líder espiritual muy acertado. Samuel no era egocéntrico, pero lo que hace Samuel ante la excitación de tener un rey que entendieran lo que ello implicaba y las perspectivas que le aguardaban en el futuro. Para ello se refiere al desempeño de sus labores como juez, porque ahora la obra del juez se disminuiría porque estaban dispuestos, era hora, a obedecer a un rey. Este fue un momento de crisis para Samuel, pero el mensaje que iba a presentar sería convincente, pero dependía de su propia integridad del carácter. Todos eran testigos quién era Samuel, su obra, su vida y el desempeño de sus fieles tareas. Y entonces pregunta, desafiando al pueblo, que ellos hagan el reclamo de algo que consideraban en lo que Samuel hubiese actuado de manera inapropiada. La respuesta del pueblo es reconocer la virtud de este hombre, su honradez y su fidelidad a los principios bíblicos.
Reconocieron que eran un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Samuel muestra su humildad y tuvo que presentar este punto para que la gente pudiese reconocer su honestidad. Elena de White aplica este hecho y nos amonesta. La honra conferida al que está concluyendo su obra tiene mucho más valor que el aplauso y las congratulaciones que reciben los que acaban de asumir sus deberes y que todavía no han sido probados. Uno puede fácilmente deponer sus responsabilidades cuando aún los enemigos de la verdad reconocen su fidelidad. Pero ¿cuántos de nuestros grandes hombres terminan su actuación pública ignominiosamente porque han sacrificado los principios a cambio de ganancias o de honra? Fueron descarriados por el deseo de ser populares, por la tentación de la riqueza o de la comodidad. Algunos hombres que transigen con el pecado pueden en apariencia prosperar, quizás triunfen porque sus empresas parecen estar coronadas con el éxito, pero los ojos de Dios están sobre esos altivos jactanciosos. Les dará el pago conforme a sus obras. La prosperidad externa más grande no puede proporcionar felicidad a los que no están en paz con Dios o consigo mismos. Esto está en Sign of the Times, 27 de julio de 1882. Así que Samuel es un ejemplo de alguien que ha trabajado fielmente, pero que ahora debe de poner su cargo para que otro llegue a reinar. Ningún reproche hay sobre el fiel trabajo de la labor que había realizado Samuel. Hay un reconocimiento de su labor, y eso es algo que el pueblo debe hacer, reconocer a este líder espiritual. Basado en ese reconocimiento del pueblo de su labor, ahora Samuel comienza su amonestación, versículos 6 al 11. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y discutiré con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob entró en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Pero ellos olvidaron a Jehová su Dios, y él los entregó en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, que los hicieron guerra. Ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos ahora, pues, de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de los enemigos que os rodean, y habitasteis seguros. Ese Dios a quien invocan como testigo es el que inspira a Samuel para dar esta amonestación. Dios fue quien designó a Moisés y a Aarón para que fueran los instrumentos divinos en la liberación de Egipto. El pueblo había clamado a Dios y Dios escuchó. Y lo lleva a la tierra prometida. Y cuando terminó su migración, el Señor les advirtió que debían expulsar a los habitantes de esa tierra y no hacer ningún tipo de alianza con ellos, porque tendrían el peligro de adoptar sus costumbres y su forma de vida. Pero con el tiempo, Israel no quiso ser un pueblo peculiar, diferente, único, sino que quisieron adoptar las costumbres de los paganos y se sumió en la idolatría. Se olvidaron de Jehová. Esto es importante recordar. Somos los hombres los que nos olvidamos de Dios y no es Dios quien se olvida de nosotros. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios y no es Dios el que da la espalda. Y cuando el pueblo se aleja de Dios, rechaza a Dios y adopta la adoración a los Baales, entonces cuando es tomado y oprimido por los amonitas, moabitas y filisteos. El pueblo entonces hace dos cosas. Número 1, dice que confesaron que se habían alejado y desviado al no seguir a su guía. Y en segundo lugar, hicieron un pedido de liberación acompañado por la promesa de servir a Dios fielmente desde entonces en adelante. Pero Israel no parece ser capaz de aprender estas lecciones.
Sin embargo, ante el clamor del pueblo, Dios le proveyó a Jerobaal, que es el mismo Gedeón, a Barak, que con Débora derrotaron a Sísara, a Jefté, un gran paladín, y a Samuel, un juez justo y fiel. Y bajo la dirección de Dios, ellos fueron los que ayudaron a la restauración del pueblo. Pero el pueblo de Israel se olvidó de estas realidades. Y entonces ahora cambia el escenario. El autor ahora plantea parte del discurso que hace Samuel, un cambio en lo que viene narrando. Leamos los versículos 12 al 15. Pero cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, que reine sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, aquí tenéis el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová os ha dado un rey. Si teméis a Jehová y lo servís, si escucháis su voz y no sois rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Pero si no escucháis la voz de Jehová, si os rebeláis contra sus mandatos, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ante la crisis desatada por Naas, el pueblo no quiso buscar el consejo divino, sino que hizo una solicitud. Queremos un rey, que sea él que nos guíe, y ya no queremos que haya un juez, ya no queremos que sea Samuel el profeta, queremos ahora que sea un rey, y de esta manera estaban rechazando al verdadero rey de Israel, quien es Dios. Lo estaban desplazando por hombres, y la única razón era que querían ser como las otras naciones, sabiendo que la decisión que tomaron no es la mejor, pero el pueblo libremente lo había pedido. Dios les concede un rey, y entonces viene la amonestación. Este rey y el pueblo deben obedecer los mandatos divinos. El rey debe proteger al pueblo de la idolatría y debe llevar al pueblo a ser fiel a Dios. Pero si este rey junto a su pueblo le dan la espalda a Dios y se sumen en el pecado y la idolatría, entonces Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra aquellos que en su momento se rebelaron contra Dios. Esta es una clara advertencia de lo que puede suceder al rey si no somete su vida a la dirección divina. El pueblo había pedido rey, pero nunca le preguntaron a Dios si estaba de acuerdo o no. Y ahora Samuel demostrará que Dios para nada comparte esta decisión, y de una manera dramática se la da a entender al pueblo. Leamos los versículos 16 hasta el 25. Dice: Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará entre vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará frutos y lluvias para que conozcáis y veáis cuán grande es la maldad que habéis cometido ante los ojos de Jehová, poniendo para vosotros un rey. Luego clamó Samuel a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo sintió un gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros. Pero Samuel dijo al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no dejéis de seguir en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran amor, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero si perseveráis en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Samuel siente su deber de llevar al pueblo a reconocer el error que han cometido. Esa era la época de la siega, no era la época de las lluvias. Será sorprendente la lluvia en ese momento
en el que estaban viviendo Samuel y el pueblo de Israel. Por eso Samuel pide una señal para demostrar el desagrado divino ante la solicitud de un rey. Y Dios se hace presente por medio de truenos y hace insólitamente caer lluvia del cielo. El objetivo de esta señal era, número 1, que el pueblo reconociera que habían pecado al demandar un rey. Número 2, que Dios los amaba y nunca los abandonaría. Cuando esto ocurre, el pueblo ahora se da cuenta que Dios no estaba de acuerdo con tal solicitud y sintieron temor. Pidieron a Samuel que intervenga y Samuel les dice que lo que deben hacer es servir a Jehová con todo vuestro corazón. El servicio para Dios es una esclavitud voluntaria que emana del amor. Por causa del amor, el hombre hará lo que no haría de otra manera. Samuel amaba al Señor y su servicio era el de un esclavo que se deleitaba en estar con su amo. Cuando el pueblo observaba una comunión tal entre Samuel y el Señor, tendía a crearse el deseo de experimentar lo mismo. Es amar a Dios con todo el corazón, pero el verdadero amor se demuestra en una obediencia. Por eso el Señor les dice, no os apartéis. El amor a Dios es progresivo. Cada día Dios revelará su amor por ellos y ellos deben crecer en amarle y obedecerle. Si eso hacen, Dios nunca los desamparará porque son su pueblo. Dios les ama. Y entonces Samuel les dice que necesita que instruirlos en el camino de verdad y que ellos deben seguir fielmente ese camino. Samuel para nada les reprochó por el desprecio a su liderazgo o la ingratitud sobre su vida de devoción y trabajo fiel. Por el contrario, rogaría al Dios del Eterno por ellos y 2 veces les pide que consideren, que recuerden, que tengan presente todo lo que Dios ha hecho por ellos, que no olviden que Dios los ama y los guía. Por eso si se apartan de Dios y persisten en el mal, pues tendrán sus consecuencias. Apreciado amigo y hermano, muchas de nuestras decisiones no han contado con la bendición de Dios. A veces hemos hecho cosas contrarias a lo que Él nos ha indicado. Otras veces podemos sentirnos indignados porque ellos que están a nuestro alrededor no han apreciado el fiel trabajo que hemos hecho. Pero Samuel nos enseña que Dios es nuestro guía y defensor, que a pesar de nuestras decisiones, Él nunca se olvida de nosotros y que espera que podamos venir a Él para recibir perdón y restauración. Dios tiene sus brazos abiertos, esperando a que vengas a Él. Recibe su perdón y salvación. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de justicia y que su amor sea sobre ti una realidad en tu experiencia. Esa es mi oración por ti. Amén.